primer lugar, como siempre, dar las gracias a todos aquellos que han colaborado en este seminario, especialmente al Ayuntamiento de Albolote y a la Universidad de Granada, que han tenido un papel importante en el desarrollo de este seminario. Sin más, vamos a pasar al acto inaugural y de bienvenida de este seminario y cedo la palabra a la alcaldesa de Albolote, Conchi Ramírez Marín. Buenas tardes, para mí es un placer daros la bienvenida a este auditorio donde se va a proseguir con el cuarto Seminario Internacional de Estudios Teatrales que este Ayuntamiento, junto con la Universidad de Granada, convoca desde hace 4 años. En la edición de este año hemos tenido el privilegio de contar con la figura, que ya me han anunciado esta tarde que no ha podido asistir, de Antonio Martínez Ballesteros, referente de lo que se ha denominado Nuevo Teatro Español y director del mítico y longevo grupo de teatro Pigmalión. También contamos esta tarde con la presencia del dramaturgo Martínez Meliero, que sí se encuentra esta tarde con nosotros. Para este Ayuntamiento es de vital importancia la realización de proyectos culturales que pongan en valor las artes en sus diversas expresiones y permitan a los ciudadanos y ciudadanas disfrutar de las mismas. Por ello, organizamos el Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal, el Premio de Pintura Rápida Aqua con la Fundación Francisco Carvajal o el certamen de teatro dramaturgo José Moreno Arenas. No sé qué tendrá este pueblo y algunas veces bromeamos, que si será el agua, que si será la tierra, que pisamos, si será el aire, pero debemos de sentirnos muy orgullosos de que haya esa inquietud cultural e intelectual que ha provocado que entre sus paisanos se encuentre un Premio Nacional de Poesía, Antonio Carvajal, y un Premio Andaluz de Crítica, José Moreno Arenas. Pero no solo de ellos estamos orgullosos, sino también de aquellos alboloteños y alboloteñas que expresan de diversas formas sus inquietudes culturales y que apoyamos igualmente. No quiero extenderme mucho más, solo quiero expresar desde aquí y ante todos vosotros la intención de este Ayuntamiento de seguir apostando por este tipo de proyectos que nos acercan y alimentan culturalmente a la misma vez que nos proyectan como municipio tanto nacional como internacionalmente. Quiero dedicarle mis últimas palabras a José Moreno Arenas y a la Asociación Karma Teatro, agradeceros de todo corazón la iniciativa que tuvisteis en su día y que sin ninguna duda se puede afirmar que ha llegado a buen puerto. Bienvenidos a todos y a todas y desear unas magníficas jornadas. Gracias. Muchas gracias y directamente vamos a iniciar ya el seminario. Y la primera conferencia la va a dar Adelardo Méndez Moya sobre la tragedia y humor en Martínez Ballesteros y Moreno Arenas. Adelardo Méndez Moya, dramaturgo, actor y estudioso del teatro, es director del ciclo de lectura del Teatro Español de hoy que organiza la Universidad de Málaga. Destacan sus estudios sobre importantes autores de teatro español actual: Antonio Buero Vallejo, José Martín Recuerda, José María Rodríguez Méndez, Lauro Olmo, Josep María Benet y Jornet, y un largo etcétera. Ha recibido el alfiler de la bufanda del Valle Inclán y el Premio Andaluz de Teatro Breve. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que es el mayor experto en el teatro de Antonio Martínez Ballesteros y seguramente también en el de José Moreno Arenas. Como vamos a apurar de tiempo, nos vamos a dejar de floritura y de cosas. Yo me he traído esto, como siempre, pues redactado, entonces lo que voy a hacer es leerlo, porque ya que está redactado, pues nos vamos a hacer el lila de... Y si me pongo a hablar, pues me puedo estar hasta el día del juicio por la tarde. Yo hay alguna gente que ya lo sabéis, y es verdad, que cuando me muera, mi epílogo será ya me callo, ya me callo. Eso lo tengo dicho así porque es que es verdad, es que si no, pues de otra manera no. Entonces yo, como suelo hacer con estas intervenciones, se la dedico a alguien, y en este caso he pensado esta dedicatoria. Esta página se la quiero dedicar a una de las mejores personas que tengo la fortuna de conocer, poseedor de una inteligencia, un talento y una humanidad poco frecuente, con mi respeto y mi amistad, a Fernando Botica, que lo vais a ver ahora, que es un monstruo, de verdad, aunque no sé por qué está escondido, pero... Y sin más, pues voy a leer esto que traigo aquí, ¿vale? Bien, me lo he puesto grandecito para no ponerme la gafa. Lo haré despacio. Antonio Martínez Ballesteros y José Moreno Arenas son dos de mis mejores amigos y en el ámbito del teatro con quienes mantengo una mayor relación. A la vez, resultan los dos autores teatrales cuyos textos más he leído, sobre los que más he reflexionado, trabajado y escrito. Con Antonio, la verdad, no recuerdo qué cantidad de años hace que me trato. Numerosos encuentros e invitaciones recíprocas, infinidad de llamadas telefónicas, entre 1 y 2 semanales como mínimo.
envíos de correo electrónicos, en papel, confidencias e inquietudes compartidas y las miles de páginas que he dedicado a su obra. Pues, de alguna forma lo prueban. Igualmente, para uno de mis escasos libros de piezas teatrales conté con su generosidad, sabiduría y complicidad para prologar mis textos. Y así seguimos, hasta hoy. A mí me da una lástima tremenda que no esté aquí, pero bueno, no puede ser, pues no puede ser. Por su parte, a Pepe lo conocí a través y por medio de Antonio de Ballesteros en épocas más recientes. Pero a partir del primer contacto, todo discurrió de forma paralela. Además, dado que nos aproxima la cercanía geográfica, se incrementa la posibilidad de encontrarnos en persona, circunstancia que facilita que nos veamos con bastante frecuencia, que conversemos sobre montaje, que ideemos publicaciones, actividades, etcétera, etcétera. También he abordado su dramaturgia en una buena cifra de prólogos, artículos y conferencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que, aparte de presumir de sus amistades que me honran, se trata de dos autores que quiero, a los que admiro y a los que conozco mucho y creo que muy bien. No sé si la calidad de mis trabajos lo demuestra, pero sí creo que lo hace, al menos la cantidad. Por ello, con toda honestidad, puedo afirmar y afirmo que con una facilidad extrema puedo dedicar horas y horas, páginas y más páginas, a hablar de ellos y de sus respectivas obras. Pero tal facilidad se transforma en dificultad cuando debo limitarme a unos escasos minutos y líneas breves, y encima no solo sobre uno de ellos, sino de los dos. Como resulta la presente intervención, que aprovecho para agradecer a la organización del seminario que me permita compartirla con ustedes. Por tanto, trataré de sintetizar un par de ideas y ojalá salga algo que aún tenga algún interés. Vamos a ver lo que pasa. Antes de centrarme un poco, tampoco demasiado, en aspectos concretos de sus relativas dramaturgias, permítanme echar la vista atrás y repasar un momento de historia. Me refiero a final de los años 60, principios de los 70 del siglo pasado. El momento en que, por fortuna y sin ella, se da a conocer el llamado Grupo del Nuevo Teatro Español, con Antonio Martínez Ballesteros como una de las figuras principales, que transita por nuevos caminos de lo teatral diferentes al realismo. Sin entrar en concreciones, solo mencionar que Martínez Ballesteros, siempre inquieto y ejemplo de versatilidad, participa de ello en su incesante indagación artística. Crea espectáculos que se ascriben sin posibilidad de error a lo pretendido por el referido grupo, con excelentes resultados conocidos por todos. Mas en la realidad, y pese a esto, la verdad es que Martínez Ballesteros es un autor en esencia y en su mayoría de textos integrado en el realismo, más que en aquella otra alternativa. Ballesteros compagina diversos registros, modos, sistemas y poéticas, pero siempre mantiene su afinidad y su pertenencia auténtica al realismo, junto a los Buero Vallejo, Lauro Olmo, Martín Recuerda, Carlos Muñiz, Rodríguez Méndez, etc. Los autores del Nuevo Teatro Español abren unas puertas hasta entonces cerradas o inexistentes en la escena del momento y obtienen cierto éxito y difusión. Quizá el ejemplo paradigmático lo encontremos en Farsas contemporáneas de Martínez Ballesteros, propuesta escénica más válida y reconocida entre las que aparecen entonces en el seno de este supuesto grupo, más artificioso y funcional que existente en puridad. La popularidad del espectáculo alcanza cotas ni siquiera sospechadas, de suerte que, además de la publicación, con 2 ediciones en muy poco tiempo, conoce numerosísimos montajes, algunos de los cuales realizan giras por distintas ciudades, mientras otros se llevan a escena en diferentes provincias a cargo de grupos locales. De este modo accede a él un adolescente José Moreno Arenas, que queda maravillado y marcado por su influencia desde aquel momento. Un teatro combativo, de ataque y crítica, desde la sugerencia y la alegoría, distante de las propuestas realistas mucho más recurrentes en los escenarios. Se ha producido un encuentro inicial crucial con aquello que, con sus aportaciones y desviaciones propias correspondientes, se convertiría en el germen de su propia dramaturgia. Otros autores vinculados al nuevo teatro influyen en Moreno Arenas, con destacada relevancia, en mi opinión, de 2, José Ruibal y Manuel Martínez Mediero. Pero es Martínez Ballesteros quien se revela como auténtico y reconocido maestro para el dramaturgo alboloteño. En principio, desde una visión superficial, en Farsas contemporáneas ya percibimos elementos que hermanan a Martínez Ballesteros y Moreno Arenas. Ingredientes espectaculares localizables también en otros autores y extensibles a otros textos del propio Martínez Ballesteros. Pero que en aquel 1970, cuando él lo conoce, actúan como catalizador y revulsivo para todo lo que vendrá después. La constitución de un espectáculo compuesto por piezas breves, prácticas mucho menos recurridas, cuando no insólitas, por los dramaturgos de entonces, resulta fundamental. Una situación determinada, óptima para la representación teatral, podía no necesitar prolongarse hasta un espectáculo de duración normal, donde la situación se diluía y perdía su eficacia. Además, en una única propuesta escénica se permitía plantear diferentes temáticas de forma independiente, gracias a su plasmación en obras de corta extensión.
El alcance, los temas y objetivos, la capacidad de pluralidad y de diversidad se acentúan hasta el extremo. Esta brevedad es muy cultivada por Ballesteros, sin menoscabo de obras extensas, desde entonces hasta hoy, al igual que se evidencia como recurso básico de transmisión en el grueso del teatro de Moreno Arenas, es decir, su dramaturgia indigesta. Para no extenderme más, mencionaré algún otro aspecto común a ambos autores que me parece sobresaliente, sin referir otros puntos de conexión apreciables para cualquier lector o espectador interesado. Entre ellos, la expresión humorística, como vía idónea para transmitir sus propuestas. Un humor duro, afilado, crítico, que tanto insinúa como ataca. Un humor que, como forma inmejorable por validez y rigor, se manifiesta a través de la farsa alegórica. La farsa, por su capacidad satírica endémica, y la alegoría, en tanto su sentido simbólico, permite la polisemia significativa y temática, que merced a la extrapolación que se lleva a cabo de forma natural por parte del receptor, aporta todo el ingrediente de contenidos que el autor quiere ofrecer. Este humor alegórico farsesco, lo encontramos en la práctica totalidad del teatro de Moreno Arenas, excepción obvia, Federico en carne viva, que discurre por unos cauces muy diferentes. Martínez Ballesteros acude a él en numerosas ocasiones, pero en otras juega con un humor menos lacerante, más blanco y dentro de parámetros más realistas. O también se aleja de cualquier comicidad en beneficio de un dramatismo o espíritu trágico del todo ajeno a ello. Porque claro, cada uno, Martínez Ballesteros y Moreno Arenas, siguen su trayectoria individual y particular. Con momentos más próximos o más distantes, más lo segundo que lo primero en general, pero sí con un compartido sentido temático y de contenido, el sentido crítico de denuncia y combate contra lo establecido, lo injusto, lo impuesto, el ejercicio del poder sobre el desfavorecido, el acomodamiento y la pereza intelectual propios de la burguesía, el oportunismo, la manipulación, la conveniencia y el egoísmo, sobre todo lo referido a riquezas materiales, el uso y abuso sobre el otro en acto carente del más mínimo sentido ético, los excesos cometidos en virtud de presuntas nobles causas, como religiosas o ideológicas, la deshumanización del individuo y muchos más asuntos resultan aquellos sobre los que nuestros autores reflexionan y contra los que, en causa común, se oponen, en su ataque y denuncia expreso en su correspondiente dramaturgia. También observamos la coincidencia en estimaciones como, a modo de ejemplo, las relativas a los valores superiores, aquellos que servían de justificación y que aportaban un componente de admisión a lo injustificable. Hoy carecen de todo sentido y validez. Han quedado obsoletos y no cumplen ninguna función en absoluto, más allá del mero perjuicio prejuicioso. Plasmación de ello la encontramos, por citar algunos títulos, en Las Vírgenes, La Paloma o El Cuchitril, de José Moreno Arenas, y en Los Dioses del Olimpo, de Martínez Ballesteros. Existen, como dije, más elementos que les emparentan, tal vez más episódicos y fenoménicos que esenciales. Verbiratia se podía ver el progreso de Ballesteros y el futuro de Moreno Arenas, textos en los que coinciden en muchísimos aspectos, más anecdóticos quizá que fundamentales, pero en todo caso evidentes. A partir de aquí dedicaremos nuestra atención a cada uno de los autores por separado, ya que son e interesan más las diferencias que las analogías, cada una individual y adecuada a los propósitos e intenciones de su autor, y dentro de ello al humor y a la tragedia en cada caso. Por funcionalidad y no reiterar en exceso, me ocuparé del humor en José Moreno Arenas antes, de su praxis en Ballesteros después, para invertir el orden en lo relativo a la tragedia. Benito, que te oigo desde aquí. Lo ya expuesto a propósito de ambos se ajusta a la perfección al teatro humorístico de Moreno Arenas, en especial a su teatro indigesto. La farsa alegórica de tono humorístico resulta el género a través del que se desarrolla cada pieza. Un humor que no comicidad, que con el devenir del tiempo Moreno Arenas afina y convierte en un recurso propio de pleno derecho. Estamos ante un humor alegórico e hiperbólico, que distorsiona y exagera la realidad. Si bien se identifican una y otra con facilidad, en el que hallamos rasgos del grotesco, del disparate, de la ironía, del absurdo, del maniqueísmo, del esperpento y del surrealismo como plenos integrantes. Esta alegoría se expresa por los cauces de la concisión y la brevedad, en lo relativo a la totalidad del ejercicio práctico de la obra teatral, es decir, acción, argumento, extensión, etcétera, etcétera. Esta condición de breve posibilita el tratamiento y la transmisión rápidos y directos de aquello que el autor desea expresar. Entidad ficcional susceptible de ser tratada con mayor amplitud en piezas de duración normal. Pero Moreno Arenas busca la inmediatez receptiva, que cada texto actúe como un rápido estímulo, que despierte la reacción del espectador o el lector. Y la brevedad y la concisión se relevan como herramientas óptimas que posibilitan lograr su finalidad.
El humor resulta, insisto, el tono elegido para transmitir estas piezas indigestas. Los temas abordados carecen de gracia y por sí mismos no generan hilaridad ninguna. No obstante, el tratamiento a los que lo somete el autor pertenece de forma plena al humor. Un humor siempre presente y activo, por lo común en el argumento principal, si bien hallamos algún ejemplo en el que se despliega en la acción secundaria, que se sirve de la exageración desmedida para posibilitar el absurdo, el ridículo y la risa, casi mejor la sonrisa, sobre algo triste, doloroso y deleznable. El humor, a través de la hipérbole, permite la plasmación de ese mundo caótico y aberrante, extremo y extremista, siempre situado en los límites, que es el ficcional dramático de Moreno Arenas. Desde el asco, la repulsa, la pena y el desencanto, se revierte el conjunto de sentimientos, se lleva al punto opuesto, resultando como consecuencia ese humor al que me refiero. Como señalé, no se trata de un humor dulce, con concesiones suaves, no. Hablo de un humor iconoclasta, erosionante, demoledor, lleno de momentos repulsivos explícitos, de acciones y asuntos escatológicos, donde no solo no se ahorra un concepto sucio, un acto asqueroso, ni, en especial, una expresión grosera, un palabra, un taco, al revés, se fomenta. El uso y abuso voluntario de tales constituyentes exige que el espectador, en primera instancia, busque una vía de escape, un respiro, que haya en la risa. Más tarde vendrá la reflexión y se alcanzará el sentido colmo de la propuesta. En definitiva, Moreno Arenas nos presenta una sociedad monstruosa, llena de abusos, de crueldad, de maldad, de estupidez, de ideas impuestas acatadas como propias, de bestialidad, en el más peyorativo uso del término, de radicalismo. Una sociedad en que la pauta de valores viene marcada por sus precios, deshumanizada, aséptica, insatisfecha, pero a un tiempo engreída, presuntuosa, sin el menor atisbo de autocrítica. Sociedad que trasciende lo escénico y en mayor o menor medida evoca lo que nos rodea, desde el disparate y la abominación a la que hemos asistido desde el escenario. Mientras Moreno Arenas sigue de forma sistemática esa voluntaria, consciente y deseada forma de humor, Martínez Ballesteros, por su parte, opta por una mayor versatilidad que le mueva a pasar de un género o de un sistema a otro sin más continuidad que su decisión particular aplicable a cada caso. La obra de Antonio Martínez Ballesteros está constituida en la actualidad por la asombrosa cifra de 122 textos, entre extenso y breve, 122, que se dice pronto, y alrededor de la mitad transitan por lo humorístico o, en este caso sí, lo cómico. Junto a farsas alegóricas se alinean comedias cómicas y dramáticas, sátiras realistas, humoradas hilarantes, y eso solo en lo relativo a géneros humorísticos. Citaré algunas de las más señaladas en los diversos casos, pero por motivos obvios, no todas aquellas que conformarían cada apartado. La farsa abunda, como es natural. Desde farsas contemporáneas o retablo en tiempo presente, Martínez Ballesteros nunca ha desatendido un género que le gusta y por el que campa a sus anchas. Los citados espectáculos se unen a otros en su condición farsesca, como fábulas zoológicas, relato frívolo de una mujer fría, sobre la doble moral, romancero secreto de un castovarón, centrada en el triunfo de la mentira sobre la verdad. Varias de las piezas integrantes del ciclo de la dictadura, tales como El país de Jauja o Sultanísimo por la gracia de Alá, calificada por César Oliva como dura y grotesca sátira. Aquí, claro, aquí hay que entender que eran alegóricas por obligación, habida cuenta de que son creadas en vida del dictador o en fechas muy próximas, con lo que eso conllevaba. Por otra parte, la meta teatral Los comediantes, piezas breves e independientes como Algo que no tiene gracia, donde todo es un sinsentido absoluto y total que solo acaba con la muerte, Los reyes godos o El silencio, así como determinadas partes, sean situaciones o piezas breves de la reciente Fantasía con recorte y La rueda de la infamia, por mencionar algunos ejemplos. El carácter de humor combativo, sea desde el símbolo o la metáfora, sea desde una apariencia realista, siempre resulta esencial. Sus planteamientos y acciones conducen desde el cachondeo y la risa a unas conclusiones demoledoras. Lo ya apuntado a propósito de la farsa se actualiza en la práctica a la perfección en estas piezas. De forma paralela, Martínez Ballesteros aborda otros géneros de humor dotados de talante crítico más o menos relevantes, de suerte que podía redactarse una monografía sobre las distintas tipologías del humor y la comicidad centrada en su producción divertida. Dentro de lo evidente que resulta la indefinición y la fragilidad de unir y separar textos en función de ciertos rasgos comunes, por razones prácticas les propongo establecer dos grandes grupos a los que se asociarán, en virtud de sus condiciones intrínsecas, unas obras u otras. Un primer grupo, dentro de este espectro, vendría a ser el compuesto por las comedias humorísticas, en el que, y cito, cada pieza en su desarrollo resulta amable y divertida, pero su desenlace se aleja del humor y muestra dolor y enojo.
La acción resulta graciosa hasta el final, en un giro no esperado en ese contexto, pasa a traslucir rabia y amargura por la situación que desde la perspectiva humorística se ha abordado y que exige un cambio. Así, tras la apariencia de comedia amable, a menudo aletea un sentimiento solidario, desgarrado, asqueado o de burla irreverente hacia el asunto elegido. Sus opiniones, sus pareceres, su toma de partido permanece inmutable, mas se oculta bajo el disfraz de lo simpático con impresión de nadería. Cierro cita. Esto es de un libro mío que yo hice sobre Ballesteros. Entonces, estamos frente a las obras definidas como comerciales del autor, que algunos rechazaron y condenaron de forma poco rigurosa y en exceso dogmática. Esto que el propio autor definió en su momento como una especie de humorismo de supervivencia, resulta la más antigua querencia de Martínez Ballesteros, quien inauguró su teatro con Nuestro pisito coquetón en 1958, texto integrado en este subgénero de comedia y al que debe la mayoría de estrenos nacionales y mejor montados. Formarían parte de este grupo, además del título citado, textos como La pequeña ilusión de los Muñoz, El juego fantástico y maravilloso Camila mi amor, la comedia media teatral Romeo y Julieta se divorcian, El vodevil Matrimonio para tres o las piezas que integran la trilogía de la inocencia, Pisito clandestino, Vivir como perro, El marido breve, entre otras. El segundo grupo, a caballo entre lo anterior y la farsa, aunque más inclinado hacia estas, consistiría en sátiras mordaces, un tanto alejadas del extremismo farsesco, pero que también se sirven del humor para denunciar hechos, actos y situaciones merecedoras de ataque y que no deberían tener cabida en la existencia mundana. Aquí se individualizan más las problemáticas y su tratamiento suele ser más realista. Con todo y poseer un evidente objetivo crítico, estas piezas no ofrecen un panorama tan desolador y catastrófico como la farsa. En este grupo podríamos incluir sátiras políticas como La abnegada vocación del señor Pontejo, escrita en colaboración con Fernando Martínez Gil, Salir en la foto, o las 3 mini piezas dedicadas al expresidente José María Aznar, El pimpollo, El secuestro del presidente, Desembarco en Pirigil. Obras centradas en la burocracia, a modo de ejemplo, El despacho del señor Calleja o la breve Vuelva usted mañana. Textos sobre asuntos metateatrales, como veis siempre va volviendo a mismos temas, como El círculo vicioso, Monólogo del desamor o Autores vivos, que la veremos mañana, entre otros. O la pieza de difícil clasificación La hora del diablo, crítica feroz que por su argumento y su temática podía haberse expresado mediante técnicas y registros dramáticos, pero que Ballesteros articula a través de la ridiculización y el cachondeo, con idea de impactar más al receptor por la paradoja que se produce entre temas serios y lamentables y tratamiento humorístico. A modo de ejemplo, para establecer la distinción entre dos textos de parecida situación escénica, aunque sus contenidos no tengan nada que ver, podrían compararse La distancia, que es una farsa, con La gota, o su versión abreviada El paro, que vamos a ver en un rato, que yo incluiría en este apartado, al que me acabo de referir. Agrupación a la que también pertenece 21%, incluido en Fantasía con recorte, texto corto en el que asistimos al fenómeno de la reversión de lo trágico, que es el que hemos leído esta mañana y mañana lo haremos otra vez aquí. Por Dios, estoy horroroso, ¿eh? Lo trágico, que una vez más para Martínez Ballesteros se lleva a cabo a través de más de una formulación teatral, de acuerdo con su gusto y trayectoria creativa, pero siempre dentro del registro del tono dramático, serio y realista. Por un lado, encontramos dos textos extensos que nos remiten a otras tantas tragedias clásicas, Orestiada 39, Fedra 2000. Los referentes están claros. La Orestiada de Esquilo, bien que pasado por el tamiz de O'Neill de A Electra le sienta bien el luto, en palabras de César Oliva, en el primer caso, Fedra de Eurípides, sin olvidar las valiosas aportaciones de Séneca, Rassan, Unamuno, Salvador Espriu, Domingo Mira, Raúl Hernández Garrido y, sobre todo, Juan Mayorga, en el segundo. Ambas consisten en actualizaciones a mano de Ballesteros de los mitos específicos desde los títulos. La tragedia cainita, donde la sociedad queda dividida entre vencedores y vencidos, en el contexto de la fratricida Guerra Española del 1936 a 1939, en Orestiada 39, la poderosa dama que se enamora de su hijastro, al que trata de seducir y, tras sufrir su rechazo, lo acusa de tratar de violarla, y se suicida, en el ámbito sociocultural del siglo XXI, en Fedra 2000. El respeto al clasicismo se combina a la perfección con la visión actual, mediante la inclusión de determinados elementos, de modo que se recupera el primero al tiempo que se renueva y moderniza. De esto creo que hablará mejor y más interesante de lo que puedo decir yo Diana de Paco, que mañana hablará sobre este particular.
También tragedias en diferentes registros son la práctica totalidad de piezas que componen el ciclo de la memoria del teatro de Martínez Ballesteros, en sus dos vertientes. El subciclo de la memoria remota lo conforman sendos dramas históricos emparentados con los debidos a Abuelo Vallejo, en los que el héroe se enfrenta al hado fatídico, al suyo en cada caso, contra el que no puede vencer. La excelente señora y su apócope sintético monólogo de la mal llamada Beltraneja, que también mañana lo veremos haciéndolo Pigmalión, nos presenta a Juana la Beltraneja, legítima sucesora al trono de Castilla, derecho del que se ve despejado a manos de Isabel la Católica, su tía, en sus vanos intentos de imponerse a la usurpadora Juana. Esta resulta un personaje digno que reclama lo que en rigor le corresponde: la ambición de poder, las mentiras, tergiversaciones y manipulaciones de Isabel consiguen no solo que no lo logre lo que se propone, sino que se convierta en una figura maltratada y olvidada. La injusticia con que es tratada se enfrenta a la integrante Isabel, que no se detiene en nada con tal de conseguir su propósito. El poder ejercerá de parcial juez decisorio, si bien la legitimidad de Isabel como reina y de los que le han sucedido queda muy cuestionada. Cuatro esposas para un rey versa sobre la figura de Felipe II, desde las perspectivas de las cuatro mujeres que contrajeron matrimonio con él. Dos sentimientos definen al héroe trágico, Felipe, por encima del resto: la aceptación de su condición de rey y la sumisión más absoluta a lo que ello comporta, y más relevante en lo que nos interesa, el considerarse rodeado por la muerte. Todo ser próximo a Felipe II y querido por él fallece, y él le sobrevive. Su padre, sus esposas, quienes nos relatan la peripecia dramática desde su condición de difunta, sus hermanos, sus amigos, sus hijos, excepto el heredero, que será Felipe III, claro, todos mueren. Guerras, enfermedades, edad. El rey se siente asediado por la muerte hasta el punto de obsesionarse con esa idea y convertirse en un ser taciturno y amargado. Se enfrenta a una lucha de la que no puede salir vencedor. Por su parte, el subciclo de la memoria reciente nos ofrece otro par de textos que, si bien pertenecen a un capítulo de la historia, este ha sido vivido por el autor, la inmediata posguerra a la ya mencionada Guerra Civil Española. Mas los textos, al contrario de lo que sucediera con los integrantes del ciclo de la dictadura, no los redactan en la misma época en que transcurren los hechos. Lejos quedan aquellas alegorías farsescas. Tiempo de guerrilla fue escrita en 1998 y El oscuro invierno está fechada en 2003. El paso del tiempo ha permitido la reflexión y el resultado consiste en estas dos tragedias realistas, duras, llenas de dolor, que nos instan a no olvidar, a impedir que tamaña atrocidad vuelva a repetirse. La primera nos transmite las muchas penalidades, la injusticia y el terrible trato que recibieron los derrotados en la antedicha contienda, donde opresión, venganza, represalia, abusos, persecuciones y humillaciones se sucedían con total impunidad. Nada se puede contra el monstruo de la victoria. Y un acto concreto de todo ello, originado desde la falsedad y el rencor, se verifica como la acción de El oscuro invierno. Este episodio anecdótico resulta el mismo que Martínez Ballesteros aborda en otros títulos anteriores y uno posterior, a saber, el final de la farsa, Volverán banderas victoriosas y la reciente Querida Edith, en reelaboración y modificación de perspectiva permanente en su interés y en su memoria como autor. La tragedia ha evolucionado como todo. Los dioses o seres superiores que dejaron de existir hace mucho tiempo. Lo solemne y elevado no se comprende ni se considera igual si es que llega a hacerse. La tragedia se ha humanizado y si bien permanecen determinados factores esenciales, destino inefable, muerte del héroe, derrota frente a lo supremo, su continuidad ha sufrido modificaciones numerosas y fundamentales. Los temas, el modo de tratarlo, el devenir de la acción trágica en sí, etcétera, han cambiado o han sido sustituidos por otros, de suerte que constituyen la base sobre la que se erige la, llamémosle, tragedia actual. Un ejemplo de la actualización de la tragedia lo encontramos en los textos de Ignacio Mestoy, excelente cultivador del género. Y Martínez Ballesteros también nos ofrece diversas piezas de esta tragedia actual, amén de la referida. Textos extensos como Desde la Cruz del Norte, en el cual asistimos a la más absoluta decadencia moral de un grupo familiar en interés a lo crematístico, o Como un sueño de humo, sobre el desengaño y la decepción que padece un individuo frente a los abusos del poder, aún en tiempos de cambio, en hipótesis hacia algo más favorable, sirven de ejemplo. Pero también piezas breves donde se condensa el espíritu trágico, como Fuego Amigo, compuesta por una veintena de líneas en las que se ataca la sinrazón de la guerra, en sentido genérico, lo más antinatural y deshumanizador que existe, y que concluye con estas palabras del héroe agonizante justo antes de morir. No hay héroes en la guerra, tampoco hay villanos, hay robots. Antes
alguna vez fueron humanos. O esas tragedias de escasa extensión, pero no así de sentimiento, en las que se destaca la relevancia de aconteceres trágicos muy presentes en nuestro día a día, y que se nos anuncia desde títulos, por desgracia, conceptos que están a la orden del día, como desahucio, destierro, 400 euros, la victoria o soledad. La soledad. Uno de los temas trágicos por antonomasia y a los que atiende a sí mismo Moreno Arenas en buena parte de sus textos, en su firme paso por unos vericuetos muy diferentes a lo enunciado en su expresión, pero similares en el fondo. Como dije, la mayor parte del teatro de Moreno Arenas se integra en lo que calificaríamos como teatro de humor. Me refiero a una dramaturgia que en primera instancia impela la risa. Su forma de transmisión busca tal efecto, ya lo hemos comentado, y a ello dirige el autor su esfuerzo. La sorpresa, el uso de cierto lenguaje, la misma estructura espectacular confirma dicha idea. De hecho, no escasas piezas podrían definirse y categorizarse como de humor, nada más y nada menos. Un humor crítico, corrosivo, despojado de sentimentalidad, incisivo, pero humor al fin y a la postre. Las pulgas dramáticas encajan a la perfección en ello, y una parte considerable de los textos integrantes de la dramaturgia indigesta igual. Pero, y sin despegarnos de esta vía humorística, si atendemos a la temática tratada por Moreno Arenas, observaremos que hay algo más. Desde piezas como el safari, perversión de lo natural por parte de la civilización, o la hipoteca, al hombre se le arrebata todo hasta su propia indigencia. Ya encontramos temas que ceden a la risa, asuntos que indagan de lleno en lo dramático, sino en lo trágico. La miseria, tanto social como individual, tanto económica como ética. La opresión, los nuevos dioses y sus dictados, lo injusto y lo aberrante, entre otros, se concitan en esta dramaturgia indigesta, como podemos comprobar en obras como La tentación, en que el mal humano económico supera al infernal. Y así es, y ahí están las obras. Las vejaciones y la muerte del protagonista de La Paloma, o El camarero, en la que asistimos al encumbramiento de la nueva deidad, la televisión, que dispone y sus seguidores obedecen sin cuestionar ni pensar, por mencionar alguna. Otra pieza deja detalles de interés a este respecto, el currículum, en la que se refuta a la justicia y su aplicación práctica, según la cual se premia lo aberrante, lo degradante y lo funesto. A lo largo de su acción se suceden dos claras tergiversaciones y, por tanto, alusiones desde la variación edípica. El protagonista fornica con su madre, si bien en violación forzada, y a ella, no a sí mismo, le arranca un ojo. Parece que no creo que obedezca a la casualidad su inclusión, aunque resulte de un carácter episódico. Ernesto Sábato afirma a propósito, ya voy terminando, Ernesto Sábato afirma a propósito de la condición trágica del ser humano que frente a las situaciones límites de la existencia se necesitan respuestas sobre las más profundas y endémicas cuestiones, a saber, la soledad, el absurdo y la muerte. Yo coincido con él, creo que está en lo cierto. ¿Y cuáles resultan los temas esenciales en diversos textos del teatro indigesto e incluso en alguno más dentro de la producción de Moreno Arenas? En su trilogía Soledades se halla El accidente, junto a la mencionada El camarero y otra sobre la que regresaré en breve, Las máquinas. Su acción nos plantea como un individuo, tras sufrir un accidente automovilístico, pide socorro, debajo del coche. Hasta él se aproximan un periodista, un policía municipal, un banquero, un político y un sacerdote. Por razones a cual más inconvenientes, ninguno le auxilia. El accidentado muere y un enterrador demuestra lo sencillo que habría resultado salvar al pobre tipo. La soledad del accidentado al que nadie atiende, el absurdo, la trama en sí y las demandas o circunstancias que se esgrimen para no ayudarle, y la muerte. Los tres temas apuntados por Sábato en un texto de breve extensión. Pero es que todo ello gravitan a menudo en distintas manifestaciones por la obra indigesta. En mi opinión, ciertas piezas concretas podían calificarse y definirse como tragedias humorísticas. Ya se sabe, otra vez, que la dramaturgia indigesta se expresa mediante recursos, sistemas y formas de humor. Sus situaciones extremas participan de lo ridículo y lo extravagante, de lo grotesco y lo absurdo, en aras de conseguir esa risa como disfraz formal, el que oculta el pesar, la tristeza, el dolor, la rabia y el ataque más absoluto. El dolor es el sentimiento principal que origina y mueve a los personajes. Hablamos de personajes que sufren, que padecen, aunque lo disimulen u oculten bajo apariencia de superioridad, de egocentrismo, de autoestima elevada a la enésima potencia, aunque tal vez ellos mismos lo ignoren. Este sentir les aproxima la calidad de trágico.
El humor oculta o puede ocultar la condición terrible o dramática de las situaciones propuestas desde los textos, pero no los hace desaparecer. De ahí la asignación de la expresión tragedia humorística. La tragedia como sentimiento de lo trágico es el fondo, el espíritu último que subyace en diversas piezas indigestas. Y más aún, todas las piezas indigestas comparten el mismo sentimiento trágico predominante entre los diversos posibles. Dicho sentimiento no es otro que el de la soledad. La soledad no deseada, la impuesta, por lo ajeno o por uno mismo, pero sin intención. La dolorosa, la que revela el desamparo, la cruel. Siempre esa soledad es la protagonista y el destino definitivo de los personajes de Moreno Arenas. En ocasiones, la única alternativa, voluntaria o no, que se ofrece es la muerte. En otras, la claudicación. Las posibles soluciones, sean intervenciones de entes supraterrenales, sea humanización de artefactos y máquinas, sea el autoengaño, no son más que mentiras, ficción dentro de la ficción. Esta soledad consiste en el desigual y permanente enfrentamiento del individuo contra la sociedad, el otro y lo que le rodea. Las relaciones humanas resultan hostiles y dañinas, con intención o involuntariedad. Nunca existe el amor ni la empatía, cuyo lugar usurpa lo turbio, lo neblinoso, lo oscuro, lo malo, lo negativo, aunque se trate de sustituir la autenticidad por apariencias absurdas e imposibles. Incluso los contextos, lugares espaciales, objetos, circunstancias externas, reaccionan contra el individuo. En síntesis, el protagonista en cada caso padece ese sentir trágico de la soledad, de la incomprensión y del desamparo. El ejemplo perfecto de todo ello resulta San Romerito, protagonista de La playa, aunque no se denomine así el personaje, de Trilogía mínima de San Romerito, esposo original y ecologista perpetuo, compuesta por El cuchitril, Las olas y El deseo, y la extensa Te vas a ver negro, recogida en el reciente volumen Hechos y desechos de San Romerito, y sobre las que se reflexionó en abundancia en la edición pasada de este seminario, titulada La inmigración en el teatro, de Jerónimo López Mozo y José Moreno Arenas. Por lo tanto, no creo necesario detenerme más en esto. Junto a San Romerito se sitúa el otro personaje humanizado y dotado de nombre propio por su autor, Pepico el abandonado. Recordemos que la restante nómina de personajes indigestos carecen de patronímicos, nos vienen señalados por su condición astancial o profesión: mendigo, bañista, joyero, hombre, mujer, etc. Anterior en su concepción a Romerito, este Pepico protagoniza otro ciclo de la dramaturgia de Moreno Arenas, integrado por las piezas breves El futuro y Las máquinas, que, refundidas y ampliadas, dan lugar a Te puedes quedar con el cambio, muñeca. En mi opinión, quizás se trata del personaje más completo de la dramaturgia indigesta, y sin duda es el más humano. Pepico el abandonado, borracho, impenitente, se encuentra aislado en un mundo que no comprende y que lo rechaza. Sus parlamentos resultan desatendidos por sistemas, aparte de que sus únicos interlocutores son máquinas, inventos de plástico y metal. Estos artefactos se imponen sobre el indefenso y solo Pepico, hasta producirle la muerte. Una vez más, soledad, absurdo y muerte. Sin necesidad de explayarme más, creo que podemos concluir que la existencia y la justificación de las tragedias humorísticas son un hecho, y en ellas se encuentra la aportación al ámbito de lo trágico en el teatro indigesto de Moreno Arenas. Mención aparte merece Federico en carne viva. En esta pieza, la más reciente de Moreno Arenas, nos distanciamos de lo indigesto y del humor. No, pero como tú no me... Si bien en algún momento concreto nos puede impulsar a sonreír, al igual que de cualquier forma de realismo, como siempre en el teatro del autor. Este texto fluye por caminos hermanos al surrealismo y a las comedias imposibles del protagonista, Federico García Lorca. No entraré a detallar nada del texto, que ya lo hará Mariano de Paco, convenientemente, más allá de mencionar que en él asistimos a la tragedia del amor imposible, no permitido por razones ajenas al puro sentimiento en sí. En ejercicio de disimulo acerca de las muchas y múltiples diferencias, el sentido resulta compartido con universales romances inviables por similares imposiciones, como podemos pensar Romeo y Julieta o Tristán y Isolda, por citar un par de ejemplos. De igual manera, encontramos el padecimiento trágico del artista, del creador, para quien el arte es la vida, sufrido ante la incomprensión y el rechazo de los prejuicios ajenos. La novedad, por auténtica que resulte, no se admite, ya que puede hacer peligrar lo establecido. Y por extensión, una tercera visión trágica a la que ya me he referido, la soledad. La soledad de quien ama y no puede, la soledad del artista a quien se le niega la posibilidad de desarrollar lo que desea y necesita, la soledad del incomprendido. En definitiva, dos autores y dos dramaturgias, en ambas humor y tragedia y humor, con puntos de conexión y elementos de lejanía, como he intentado esbozar, con comitancias y disparidades, temáticas y formas casi análogas junto a otras muy diferentes. Pero, por encima de todo ello, Antonio Martínez Ballesteros
y José Moreno Arenas están unidos por una afinidad más esencial, en mayor medida y con mayor intensidad, como resulta el amor y la pasión inquebrantables por el teatro, por el arte de lo escénico compartido por ambos, de suerte que se erigen en pilares de su existencia y una de sus principales razones de vivir. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Salud. Va a intervenir ahora entonces, siguiendo este orden, José Moreno Arenas, hablando sobre George E. Walworth y la postura ética de la nueva dramaturgia española. Bueno, buenas tardes. Me resulta un poquillo complicado empezar de la manera que lo voy a hacer esta intervención, pero bueno, es un tanto objetivo y voy a dar lectura primero a una publicación que hubo en El País en el año 77 por Walworth, refiriéndose a unas declaraciones de Francisco Ruiz Ramón. Bueno, llegué a conocer a Francisco Ruiz Ramón, no se puede decir que tuviéramos amistad, pero sí una relación. Y bueno, pues viene al hilo de lo que fue este grupo, comentarios que él hizo y nada más. Pero bueno, como es algo objetivo, yo lo voy a dejar tal cual está publicado en El País. Esto apareció en la sección de crítica del País el 21 de septiembre del 77 y decía así, palabras de Walworth: si el profesor Ruiz Ramón se hubiese ajustado al objetivo anunciado en el título de su libro, habría logrado un trabajo valioso y digno de elogio. Hace muchísima falta una historia del teatro español contemporáneo y el profesor Ruiz Ramón está en posesión de los atributos precisos para escribirla. Desafortunadamente, su ambición le hizo apuntar a otra diana y quiso ser crítico. Y de crítica, ¿qué es eso?, cómo se hace y cuál es su contenido, no tiene ni la más mínima idea. Se cree que crítica es decirnos qué le gusta y qué no le gusta, cuando a nosotros no importa poco lo que a él le agrade o desagrade. Condenar una obra de arte porque no entre dentro de los gustos de uno u otro, porque ofenda la delicada sensibilidad del crítico, es la peor manera de demostrar la objetividad del investigador. La crítica es el análisis objetivo de la estructura y el contenido de la obra y el pronóstico de su posibilidad de supervivencia. Dicho de otra manera, es una evaluación de las ideas y de la obra y de los recursos, metáforas y símbolos con los que el autor transmite el efecto estético de la obra, a la vez que una valoración de su actualidad y su universalidad. En la crítica adecuadamente realizada no tiene lugar para el gusto personal, ya que éste destruye la necesaria objetividad del crítico. Condenar una obra porque el crítico la encuentre poco clara, como hace Ruiz Ramón con El hombre y la mosca de Ruibal, o repugnante y nauseabundo, como hace con El convidado de Martínez Mediero, es en mejor de los casos hablar por hablar y en el peor decir bobadas a mala idea. Resulta que el profesor Ruiz Ramón hace crítica teatral del siglo XX como si fuera un antropólogo del XIX, criticando a los aborígenes que son unos atrasados que no se ponen frac para ir a una cena de gala. La mayor parte del libro se dedica a largos discursos sobre Benavente, Valle-Inclán, Grau, Lorca, Alberti y Au. Todos ellos son dramaturgos importantes y nada tiene de malo analizarlos en profundidad, pero sí cuando ya otros han escrito mucho sobre ellos y de forma más completa y aguda. Conviene advertir que además solo algunos de estos críticos han mencionado ocasionalmente en nota a pie de página. Considero que el teatro que se hizo por parte de este grupo al que vino a trabajar el profesor Walworth se trataba de un teatro difícil. Conviene que nos situemos adecuadamente y con precisión. Pleno siglo XX, a caballo entre las décadas de los 60 y los 70, se huelen cambios,
se vislumbran cambios, se avecinan cambios. La sociedad española, todavía con oscuros e inquietantes nubarrones en el difuminado horizonte de su futuro más inmediato, se prepara para darle un giro radical a la situación política y social del país. Los nuevos dramaturgos, que obviamente forman parte de la sociedad, también se preparan para contribuir con sus obras al inminente cambio. Trabajo de compromiso que les acarrea no pocos problemas, trabajo de denuncia que les ocasiona no escasas contrariedades. No son hijos teatreros de la generación de la codorniz, de aquellos intelectuales de la ironía que abanderaran el lema «La revista más audaz para el lector más inteligente». Corriente renovadora del humor de una época que viera secuestradas las ediciones más de una vez y más de dos. Sin embargo, de la misma manera que ellos, han de invocar a la musa de turno a fin de que tenga bien concederles un exceso de imaginación y un plus de estrategia para poder burlar las acometidas de esa vieja dama de vestido enlutado y alma tenebrosa que es conocida en los mentideros de la pluma con el sobrecogedor nombre de Doña Censura. A pesar de la invocación, muchos de ellos no consiguen que sus personajes lleguen a manchar sus ropajes con la tinta negra de los talleres tipográficos, o lo que es peor, asisten atónitos e impotentes a una peculiar aplicación de la ley de plazos de interrupción voluntaria del embarazo teatral, pues sus creaciones, de momento solo en fase embrionaria en el papel matriz, con estatus de nasciturus para el mundo del escenario, son brutalmente silenciados y quedan sin nacer a la vida de las tablas. Tiempos complicados para el teatro, pero no nos engañemos. Todos los tiempos son complicados para el teatro. Siempre hay algo o alguien que obstaculiza que la obra creada llegue a su destinatario tal y como es pergeñada por el autor. En tiempos de dictadura, porque gobierna la censura con mano de hierro. Bueno, ¿qué otra cosa podría esperarse? Si es dictadura, ha de ejercer como tal. Y en tiempos de libertad, porque se hace uso de un remake moderno y sofisticado de la censura totalitaria. La subvención es un arma de doble hoja que justifica la censura del dramaturgo que interesa silenciar. Llegado a este extremo, quien tenga oídos para oír que oiga y quien tenga entendederas para entender, que entienda. Pero yo, a quien la adolescencia le queda ya un poco retirada y la juventud, la física, claro, la veo formar parte de mi memoria histórica personal, sigo siendo un rebelde. En mi opinión, con causa. Pasan los años, se suceden los lustros y me asombro de mi creciente radicalidad ante situaciones de injusticia controlada. Constato en mí una actitud cada vez más rebelde ante hechos de cinismo legal. Digo yo que a la dictadura que no practique la censura habrá que censurárselo. La obligación del ladrón es robar. Si no roba, habrá que dejar de llamarlo ladrón. En cambio, a quienes se valgan de las instituciones democráticas para censurar de algún modo, ¿acaso serán verdad las palabras que llegó a pronunciar aquel excelente profesor durante mi estudio en la Facultad de Derecho granadina? El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Hecho este pequeño paréntesis, continuemos. Últimos coletazos del régimen de Franco, tiempos complicados para el teatro, como siempre. ¿Quién dijo que Aristófanes lo tuviera fácil burlándose de todos y de todo? El Teatro Club Pueblo dedica un ciclo de sesiones al teatro de autores españoles o de lengua española, al que domina difícil y justifica en razón de las múltiples dificultades que encuentra y que por lo general impiden su acceso normal a nuestros escenarios profesionales, comerciales
y, consecuentemente, su contacto con nuestro público. Inicia las sesiones con dirección de Ángel García Moreno, el Teatro del Nuevo Mundo, que regala a los asistentes acerca de la libertad, los elefantes y otras zoologías, un espectáculo ideado y construido por Jorge Díaz con escenas de Libertad, Libertad de Millor Fernández y Flavio Rangel, Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta, de Pablo Neruda, y La Pancarta, conocida también por Está estrictamente prohibido todo lo que no es obligatorio, e Introducción al elefante y otras zoologías, ambas con la autoría del propio Jorge Díaz. Un interesante y entretenido espectáculo de José Ruibal da vida a la segunda sesión. El Grupo Teatro Experimental Ademar, bajo la dirección de Enrique Patiño, escenifica diversas piezas breves del dramaturgo gallego integrada en el texto Curriculum Vitae. El excelente teatro de ideas de Juan Martínez de la Vega se cita con el público en la tercera sesión, ya en pleno Ecuador de las veladas proyectadas. Su texto, titulado Recordando a Gogó, es ofrecido con dirección de Julio Pascual por la Agrupación Cultural Telefónica. Y llega la censura, que se hacía tardar. A los actos programados llega esta censura para la cuarta sesión. Antonio Martínez Ballesteros, al frente del grupo Pigmalión, no escapa a sus afiladas garras. Sus farsas, los peleles y las bicicletas son sustituidas por el hombre vegetal y los esclavos por imperativos de tiempo y otras dificultades. Pero la cosa no queda aquí. Aunque en cartel se suspende la representación, se traslada a la última sesión del convidado de Manuel Martínez Mediero a cargo de Crisle España y dirección de Emilio Ruiz. Causa de la suspensión, retraso en los trámites necesarios. Y como no hay quinto malo, más problemas en la última sesión. Ahora el autor señalado con el dedo censor es Vicente Romero. El grupo Samuel Beque, con dirección de Jesús Manuel Cabezón, se ve obligado a modificar los planes previstos por la organización, permitiéndosele poner en escena Sonría, señor dictador, en sustitución de la subversiva El carro del teatro, editada también con el nombre de Llegan los cómicos. Difícil. Un apellido para el teatro, en razón de las múltiples dificultades que encuentra y que por lo general impiden su acceso normal a nuestros escenarios profesionales, comerciales y, consecuentemente, su contacto con nuestro público. Pero no es la única acepción. Tras la celebración de las sesiones del Club Pueblo, un puñado de críticos, más llevado por irreprimible impulso iconoclasta y por saberse detentor de un poder omnímodo que en la distancia apesta, execuo, a arrogancia y frustración, que por un celo de análisis positivo y descubridor de emergentes talentos, por cierto, no anuncian el descubrimiento de nuevos valores porque posiblemente carezcan de la preparación suficiente para ello. Solo se dejan llevar de un pensamiento único que acaba por ser generalmente admitido. Pero les falta preparación y conocimientos para saber. Sin que nadie les diga nada si estamos ante el nacimiento de un auténtico dramaturgo o ante una verdadera obra maestra. Lo dicho, un puñado de críticos se lió a mamporrazos editorialistas con algunos de estos autores, argumentando en unos casos que este tipo de teatro, debido a su carga ideológica, dejaría de tener vigencia en cuanto pasara a mejor vida el sistema dictatorial reinante en ese momento. Y en otros que, debido a la ausencia de soluciones en esas propuestas dramatúrgicas, estaba condenado al más estrepitoso fracaso. Obsesionados con el acoso y derribo de esta comprometida hornada de dramaturgos que intentaba dar al teatro español unos nuevos aires de frescura,
concienciando a un público aburguesado de los problemas que acuciaban a la sociedad, no anduvieron con los reflejos suficientes para percatarse de dos cosas. La primera es que el dramaturgo escenifica aquello que lo rodea y que devuelve en forma de texto al ser humano lo que observa del ser humano. De ahí que, aunque el teatro pueda ser utilizado como arma política, el texto puede ser contemplado desde infinidad de ángulos, por su valor dramático, por su interés innovador, por su testamento histórico, etc. Y es que el teatro, no conviene olvidarlo, es termómetro que marca la salud de la sociedad a la que pertenece. La segunda es, como aseguraba Woolworth, que la función del teatro es estimular al pensamiento, no inculcar soluciones dogmáticas. La cita del estudioso norteamericano se comenta por sí sola, pues uno de los logros más importantes del ser humano en las sociedades civilizadas antropofágicas es, ¿quién lo iba a decir?, el de la conquista de la libertad. Y no seré yo quien le ponga puertas al campo. Ahora bien, el mayor o menor grado de madurez del librepensante ya es otra cuestión en la que, por supuesto, no voy a entrar. Se dice que todos los dramaturgos andan tras su público. Y considero que esta es la clave del nacimiento de este teatro que fue denominado en su tiempo como Nuevo Teatro Español, como ya hemos dicho, por Woolworth, que también lo denominó Nueva Ola Dramática Española. Quizá sea mejor decir que el nacimiento del grupo no tuvo lugar, ya que el grupo, como tal, no existió. No hubo conciencia de colectividad. Sí, una serie de autores que, basándose en unos criterios éticos, debidos sobre todo a los momentos críticos por los que pasaba la sociedad, decidieron escribir para un público necesitado de la puesta en práctica de unos valores que todos tenían en mente. Y se pusieron manos a la obra y a la búsqueda de ese público. Para sacar conclusiones al respecto, bueno será saber qué opinión han tenido algunos dramaturgos, pertenecientes o no al Nuevo Teatro Español, respecto al público. Las observaciones de Leónidas Andreyev no tienen desperdicio. Por un espectador inteligente que escuche el comienzo, hay 25 cretinos que bostezan y se suenan las narices. Los tontos se muestran tan contentos, pero el inteligente empieza a rebullirse en su butaca, asaltado de una tristeza insoportable, porque no hay mayor pena para el hombre inteligente que presenciar la alegría de los tontos. Todos los dramaturgos, también todos los teatros, aspiran a tener su público. Por decirlo con palabras del mismo Andreyev, un público amigo. Andreyev, como todo autor comprometido, anhela un público culto, inteligente, exigente. No desea unos espectadores a la caza, en exclusiva, de la mera diversión. Insiste Andreyev en que nos fijemos en esas obras que se hacen centenarias en los carteles, y veréis que no es que tengan más fuerza, sino que son más asequibles al público y, por tanto, más primitivas, elementales, hueras e intrascendentes. El comentario se explica por sí solo, sobran todas las interpretaciones. Muy próximo al teatro del alma o panpsique de Andreyev está Miguel de Unamuno, quien, en palabras de José Monleón, sueña con la regeneración del público, aspira a convertirlo de mediocre en convencional, en inteligente, que recobra su dignidad, invitado a reflexionar sobre su propia existencia. Hechos los comentarios precedentes, no me resisto a dejar en el tintero las palabras pronunciadas por Natalia Arsentieva durante unas jornadas teatrales celebradas precisamente aquí en Albolote,
que con ocasión de afirmar que el teatro de Andrés es un puente entre la dramaturgia de Unamuno y García Lorca, y tras centrarse en la obra El Público, señala que Lorca busca otros medios para modernizar el teatro con el objetivo de acercar el público a los problemas del hombre moderno y su compleja psique. Por este camino llega a soluciones similares a las de Andreyev, la renovación del teatro a través de la tradición clásica, que le permite atraer la atención del espectador debido a la proyección metafísica de los sentimientos humanos. Sacrifica la acción a favor de la intensificación de los estados psicológicos. Con ello, no solo se alinea Lorca con Andreyev al resaltar el intelecto a costa de la acción, sino que también se preocupa de que el público reflexione sobre cuestiones que afectan a la esencia personal del ser humano. Y llegado a este punto, en la línea de los dramaturgos del compromiso, el gallego José Ruibal, que en declaraciones de tipo personal, pero claramente achacable a cualesquiera de los autores del teatro nuevo español, entiende que al escribir teatro pueden tomarse dos posiciones artísticas y éticas diferentes. La primera suele ser inmediatamente recompensada por un público complacido. La segunda suele ser rechazada por un público que se siente molesto. Tras mencionar a Jacinto Benavente como santo y seña de quienes escribieron para el público de su tiempo, y a Valle Inclán como referente de quienes lo hicieron en contra, el gallego, posicionado junto al pensamiento de ya el mencionado Andreyev, subraya que el autor que se arriesga a escribir contra el público, contra la rutina y la pereza mental de su tiempo, no pretende degradar, sino que intenta contribuir a elevar a ese público, a medida que también él se eleva. Esta actitud suele acarrear dificultades al autor dramático, de ahí su valor ético. Y sentencia Ruibal que escribir contra el público es el único modo de crear algo nuevo, y por eso vale la pena. Por supuesto, una vez argumentada la posición ética de este grupo que supo inyectar a la sociedad de la época unos valores de compromiso social, perseguidos durante décadas, pero imposibles de instalar en mentalidades acomodadas, podría cerrar aquí. Pero quiero hacerlo desde mi propio compromiso. Compromiso que, aunque sabido, deseo hacer público una vez más, ya que la herencia recibida de estos autores fue crucial para mis aspiraciones como dramaturgo. Este legado está recogido en mi poética teatral, Bacanal y Orgía del Ocupa Teatral, y dice así: concibo el teatro como una bacanal del inconformismo, la provocación y el desenmascaramiento. La provocación es un puntapié en toda regla a la consciente inconsciencia del espectador. Es un zarandeo del espíritu adormecido de quien va de butaca en butaca, sin más preocupación que su propio bienestar. El desenmascaramiento es un ejercicio que devuelve al público la capacidad de análisis o autoanálisis. Es la llave que abre la cerradura del reencuentro de cada individuo consigo mismo y con la sociedad, y que le permite ser como es. Es una especie de segunda oportunidad para enmendar entuertos después de haberse dejado arrastrar por los cantos de sirena de la intrascendencia, la banalidad, la estupidez y el distintivo instinto animal tan de moda del me apetece. Muchas gracias. A continuación vamos a ver la representación teatral de la obra El túnel de José Moreno Arenas, a cargo del grupo de actores del Microteatro Málaga, dirigida por Paco Pozo e interpretada por Paco Pozo y María Agudo. Muy bonito, sí señor. Lo que me faltaba para completar una semana gloriosa. Un coche nuevo,
recién estrenado para la chatarra. Partida de domingueros de mierda. Es que anda mal de la vista, coño. Es que no he visto al intermitente. ¿Intermitente? No me haga reír, caballero, que ha frenado bruscamente. A la buena de Dios, sin previo aviso. No pretenderá que vaya adivinando las intenciones de todos los conductores, ¿verdad? ¿Qué ven mis cansados ojos por la mañana temprano? Pero si se trata de un conejo motorizado, ¿qué se puede esperar? ¿Decía? ¿Consideraría un insulto que le preguntase dónde le han dado el carnet de conducir, bombón? Oiga, ¿qué insinúa? Y deje para su señora esos calificativos. Anda. Habrá nacido una multinacional que haya sembrado de tómbolas benéficas el país. Oiga, no le tolero. ¡Va a utilizar la fuerza! ¿Acaso me va a currar? ¡Qué miedo! Después de haber demostrado sus extraordinarias habilidades automovilísticas y sobre todo sus reflejos de felino, usted me tolera esto y lo que haga falta, faltaría más. ¿Qué se supone que tengo que hacer yo ahora con este amasijo de chapas, tuercas y tornillos? ¿Qué me recomienda? ¿Llevármelo a mi casa y freírlo con muchas papas? Estoy plenamente convencido de que, vamos, sería capaz de apostar mi masculinidad a que no tiene el seguro. Seguro que su masculinidad tiene poquito que apostar. ¿Me está haciendo una proposición? ¡Uy, olvídelo! No quiero cargar sobre mis espaldas el trauma infantil de un capullo cuya todopoderosa armada fálica es aventajada con creces por un palmo. Menguante. ¿Pero qué se cree, ¿Qué se ha creído? Anda, tome. ¿Quiere un boli? Sí. Devuelva, Perdón por el desliz. Había olvidado que en cuestiones de papeleo no hay color. Las mujeres nos aventajan a los hombres con meridiana claridad. Como no tienen otra cosa que hacer. Claro. Como ir por ahí, por esos mundos, con las bragas en la mano, poniéndole los cuernos a los cretinos, ¿verdad? Su pareja lo tiene que tener de un facilón. ¿Verdad que tenía que venir encima del coche, pisando los talones bien pegadito a él? ¿Guardar una prudente distancia de seguridad? Vamos, hombre. Entonces se harían las cosas bien. ¿Y por qué hacerlas bien si se pueden hacer mal? No hay más remedio. Habrá que acostumbrarse a convivir con esta maldita plaga. Insensato. ¿Pero cómo se atreve a decir tal barbaridad donde puedan escucharle? ¿Es que no le da vergüenza siquiera pensarlo? ¿Vergüenza por qué? ¿Por decir la verdad? ¿Pero qué verdad? ¡La única! Esto sí que es revelador. Que estamos ante la verdad absoluta. Yo con estos pelos. La que está en la calle. Y que todo hombre lleva marcado hierro y fuego en su fuero interno. Aunque más de uno no se atreva a pregonarlo por miedo a que lo tachen de antiguo o de... Venga, termine. Si es muy fácil. Hay que sustituir los puntos suspensivos por su verdadero nombre. ¡Machista de mierda! Por fin salió. ¿Cómo es que ha tardado tanto? Dios mío, ha tenido agallas para mantenerlo oculto bajo la lengua 5 o 6 minutos. Puede que 7. Menudo récord. ¿Los del Guinness? Lo van a celebrar por todo lo alto. ¿Por qué las mujeres como usted no quieren reconocer algo que no admite discusión? ¿Eso qué es? ¿Otra verdad absoluta? Oiga, comparado con esto, lo de Moisés resultaría una broma, Tan elemental como que las mujeres no están tan bien capacitadas como los hombres para cometer ciertas actividades. Bueno, esto es inaudito. De verdad que no salgo de mi asombro. De verdad que en los tiempos que corren todavía quedan seres humanos que puedan pensar semejante... Mire, no me ofende, la verdad, no me ofende. Más bien insulta a esas dos tristes neuronas que deambulan sin rumbo fijo por las grandes oquedades de su cabeza, aburridas, ya no solo porque les resulta completamente imposible mantener una orgía por falta de compañeras, es que han desistido también de hacer un trío. Encima intolerante. Mi más cordial enhorabuena. Es usted el rey de la manipulación. Increíble. Estamos en un país libre y yo puedo pensar como me dé la gana. Reconózcalo y punto. ¿Reconocer el qué? ¿El qué? ¿Que es usted un animal jurásico? De acuerdo. Llámeme como más le plazca. Insúlteme si eso la hace feliz. Pero esto es lo que hay. ¡Pampinas! Lo peor de todo es que casi todos los hombres ni a pedradas querrían abandonar el túnel del tiempo. ¿Túnel? Sí, empecinados en vivir en la época de los tatarabuelos de sus tatarabuelos. Una sociedad, bueno, por llamarlo de alguna manera, llena de privilegios para el macho dominante. ¿Qué túnel? Es que para usted, María Castaña, debe ser una mujer moderna. ¿Qué está diciendo? Mire, le recomiendo que cuide bien de esas neuronas y no lo va a pasar francamente mal. Vaya, quiero jugar a las adivinanzas. No, déjelo. Ya bastante ha jugado el hombre. Ah, eso sí, si queremos recuperar la dignidad en el ser humano, vamos a tener que ir adquiriendo el compromiso de abandonar para siempre esa situación históricamente injusta. Injusta. Cree que es injusta tan solo porque el estatus no es de su acomodo. Estrújase por un momento el coco.
Es usted quien debe hacer el esfuerzo. Haga un pequeño esfuerzo y piense que no será tan injusta cuando nuestras madres, nuestras hermanas y nuestras esposas educan a los hijos en esa filosofía de vida del macho dominante. ¿Filosofía de vida? ¿Y del macho dominante? Por favor, no me haga reír, ¿eh? ¿Cómo se puede llamar a eso filosofía de vida? No me irá a decir que en la mayoría de los hogares la educación no está en manos casi exclusivamente de la mujer. No, hombre, no. Quede tranquilo. Pues entonces llámelo como quiere, el nombre es lo de menos. La mujer que es inteligente sabrá lo que está haciendo desde... Me ha parecido antes oír desde la época de los tatarabuelos, de mis tatarabuelos. Mire, a mí lo que realmente me parece increíble es que usted todavía no le haya llegado a esa otra filosofía de... las tareas compartidas. ¿Tareas compartidas? Sí, en el hogar. Mariconadas. Mariconadas y nada más que mariconadas. Por muchas horas que pase dándole al coco, no me imagino a ningún hombre con la escoba en la mano barriendo el pasillo de su casa al son de la larita, limpio mi casita. ¡Hombre, pero que bien lo hace, caballero! Pero continúe, eso lo tenga. Siéntase orgulloso de tan noble iniciativa, ¿sí? Ha oído bien, he dicho noble. Pero ahora pruebe con una escoba de verdad, ¿eh? Más que nada para que sea usted mismo quien experimente la agradable reacción que produce en el cerebro y en el organismo. Bueno, y quién sabe, a lo mejor hace todo un descubrimiento y hace dichosas a esas dos melancólicas neuronas. Y no es exactamente una droga, aunque casi, ¿eh? Cierto es que su uso puede crear cierta adicción, pero no se preocupe, que no entraña ningún peligro para su salud. Le puedo garantizar que en el prospecto nada dice de contraindicaciones ni efectos secundarios. Y en cuanto a la posibilidad de que su utilización pueda ser clasificada como una actividad de alto riesgo, porque acelere de manera vertiginosa y en picado la caída del cabello, afecte negativamente a la erección del pene, o potencie las condiciones idóneas para desarrollar un cáncer galopante, nada de eso, no se preocupe. Eso sí, me veo en la obligación de advertirle que, aunque parezca contradictorio, para su mujer puede resultar fatal. Imagínese, así de sopetón, se lo encuentra dándole de te pego con el mandil atado a la cintura y la escoba en la mano. Ante tan inesperada visión, el índice de probabilidades de que disminuyan drásticamente sus defensas opresivas, le dé un patatús y se quede en el sitio, es altísimo. Así que para evitar alucinaciones de primer grado en la compañera sentimental, los expertos recomiendan una iniciación sin prisa, pero sin pausa, poco a poco, sin traumas. Es la mejor medicina tanto para usted como, por supuesto, para su cónyuge. Y sea generoso, hombre, y comparta sus nuevos conocimientos con sus amigos y correligionarios. Que el saber no ocupa lugar. Su padre bien, ¿no? Es inútil. Mire, no pienso perder más el tiempo con un indeseable machista. Habló el oráculo de la revolución feminista. Vergüenza debería de darle a usted por conducir a estas horas sin haber terminado las faenas de la casa. No me gustaría estar en el pellejo de ese santo varón que debe de tener por marido. Loco de contento y dando saltos de alegría, se va a poner el pobre infeliz cuando le hagan llegar las noticias de que va dando trompazos por ahí a diestro y siniestro, como en los coches de choque de la feria, sin haber barrido antes las pelusillas de los rincones del piso. ¿Y la comida? ¿Se ha esmerado en preparar el almuerzo con el amor que se merece su pareja? ¿Y las zapatillas de paño las ha dejado suaves al tacto para que cuando llegue su compañero harto de trabajar vea el cielo en todo su esplendor al ponérselas? ¿Y la lavadora? ¿La ha dejado programada todo el pico? ¿Prelavado, lavado, aclarado, centrifugado? ¿Y la plancha? ¿Algún quebradero de cabeza con la cal y los chorros de vapor? ¿Una arruga en la ropa? ¿Qué tal los cuellos y los puños de las camisas? ¿Y el lavavajillas? ¿Ha escurrido bien la vajilla? ¿Ni una lágrima en el cristal? Su cubertería pasaría la prueba si esta noche se presentase su marido a cenar con su jefe en su casa. ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Y la prueba del mayordomo! ¡Cállese! ¡Mujer tenías que ser! ¡Esto es el colmo! ¿Qué? ¿Satisfecho, hijo de puta? Joder. Si no lo veo, no lo creo. Esto lo cuentas por ahí y te dicen que estás pirado. Pues es un tío. Y seguro que con 2 pelotas. ¿Contento? ¿Machista de los cojones? ¿Machista? Puede que sí. Pero no de los cojones. ¡Joder! ¡Vaya par de domingas!
Y qué curvas tan pronunciadas. Ojalá pudiese perderme por ellas como por la circunvalación. Porque en el riesgo de aventura está la salsa de la vida. Vivir para ver. Ver para vivir. Al carnaval. ¡Al carnaval! Si te hubieses quedado en tu casa haciendo tus tareas, yo te hubiese dado un golpe por detrás. ¿Qué profesión mis labores? Vaya con el túnel largo y oscuro. Bueno, vamos a continuar con el seminario y ahora volvemos un poco al orden del inicio del propio seminario de hoy. A continuación, bueno, ya saben todos que debido a su estado de salud no ha podido acompañarnos el dramaturgo Antonio Martínez Ballesteros, que nos iba a hablar de la imaginación. Pero sí nos ha mandado un vídeo donde nos va a dedicar unas palabras. A continuación de ese vídeo intervendrá Ana Martínez leyendo la conferencia que tenía preparada Antonio Martínez Ballesteros. Y después de eso habrá una representación de teatro. Hola a todos. Lamento mucho no estar con vosotros en este seminario en el que se va a hablar de mi teatro junto al teatro también de mi amigo José Moreno Arenas. Los que me conocen saben que una de las cosas que más me gusta en la vida es hablar del teatro. Pero mis 88 años y mi inadecuada salud para los desplazamientos no me permiten viajar. Quiero agradecer a la organización el que haya pensado en mí como autor teatral a estudiar y a las personas que han hecho el esfuerzo de estudiar mis escritos y de compartir sus observaciones tan generosamente con todos los que vayan a asistir. Toda mi gratitud también a Mario Soria Rodríguez, Rafael Pleguezuelos y Adelardo Méndez Moya en su calidad de coordinadores del seminario, muy especialmente a Adelardo por su amistad, su dedicación y estudio de mi obra. Permitidme además enviar un afectuoso abrazo, pues me hubiera gustado coincidir con Manuel Martínez Mediero. En mi lugar están con vosotros mi hija Ana y su marido Fernando, que formaron parte del grupo de teatro Pigmalión que dirigí durante tantos años y que me dio tantas satisfacciones. Aunque hace ya mucho tiempo, lo que va de este siglo XXI, que no se suben a las tablas, han aceptado este reto que espero y confío que cumplan con el mayor éxito. Y ya desearos a todos lo mejor y sobre todo algo que nos gusta mucho a los de las tablas: salud y teatro. Buenas tardes a todos. Es la primera vez que tengo que representar a mi padre, afortunadamente, porque siempre ha sido él el que
ha disfrutado de los momentos de reunirse con gente de teatro. Lo hago muy orgullosa y espero estar a la altura. Transmitir una vez más, aparte de lo que acabamos de oír, lo que lamenta no poder estar aquí, y transmitirles también un abrazo y el agradecimiento eterno. Lo que ha escrito para este seminario lo ha titulado La imaginación. Y dice así: me siento a escribir y ante la página en blanco me quedo pensativo. Sé que escribir es todo ponerse a ello y a partir de ahí puede surgir una genialidad o, lo más corriente, la expresión de un pensamiento tópico que a nadie interese. Así es que me arriesgo. No sé lo que va a salir de lo que escribiré a continuación. Sé lo que quiero hacer. Otra cosa será si lo consigo. Tan solo debo dejarla salir una vez más, a ella, a mi imaginación, a quien a lo largo de mi vida me ha ayudado a superar situaciones personales grises e incluso difíciles. En aquellos tiempos en que la imaginación era perseguida por su cercano significado al peligroso concepto de libertad, ella me sirvió para burlar a la censura, pero sobre todo para poder contar, denunciar en algunos casos lo que pasaba a mi alrededor. Soy un autor de teatro, dramaturgo, comediógrafo o como quiera llamárseme. Tengo más de 100 obras escritas, aunque es evidente que no formo parte del Parnaso de los elegidos. Actualmente creo que en el teatro español no hay ninguna clase de elegidos, sobre todo desde la muerte de Buero Vallejo. Por cierto, qué pronto ha sido olvidado. Eso sí, a nuestra sociedad actual le gusta recordar la fecha de su nacimiento, de su fallecimiento, y entonces todo se vuelve en homenajes y actos para mayor gloria de los políticos de turno, que no del autor. Pero ¿cuántas obras se representan o se van a representar de su amplio repertorio? ¿Una? ¿Dos? ¿Y después qué? La gente de teatro es olvidadiza. En mi caso puedo afirmar que le he dado al teatro más de lo que el teatro me ha dado a mí, pero que nadie se confunda. No me quejo, al contrario, ha llenado mi vida y me ha dado momentos maravillosos, a pesar de que casi nunca me ha compensado económicamente. Eso es lo de menos. Y ya en mi vejez me ha ofrecido la ilusión de seguir escribiendo, de seguir viviendo, que es lo que me da el escribir. Imaginarme personajes, situaciones, tiempos dramáticos, en fin, vivir en un mundo aparte que me hace olvidar los achaques de mi vejez y tener la esperanza, por vana que sea, de que esta vez sí, me van a hacer caso y la última obra que sale de mis manos va a ser la definitiva, la que me van a montar y entonces todo el mundo caerá rendido a mis pies. Ilusiones de jovencito, ¿verdad? Pues eso es lo que hace de mí el teatro, me rejuvenece, como si los años no pasaran por mí, porque en este mundo no puedes seguir viviendo si te falta ilusión e imaginación para seguir creando. Alguien podría poner alguna objeción al número elevado de obras escritas, y tendrían razón, son demasiadas, suficientes para que le fuera fácil recurrir a la cuestión que suele plantearse de la cantidad frente a la calidad. En eso no me meto, me da igual. Lo que sí es cierto es que creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y en mi situación, viviendo en Toledo, aislado por completo de mis compañeros y amigos, digamos, de profesión, sin poder hablar de teatro nada más que de vez en cuando, si viene alguno a verme o voy yo a Madrid, me queda demasiado tiempo y necesariamente tengo que escribir, tengo que crear, y lo digo de una vez, crear una obra tras otra para llenar mi tiempo, que ya en mi retiro es todo, y de ningún modo deseo abandonarme al aburrimiento que veo en otras personas de mi edad. Dijo un filósofo argentino,
creo que José Ingenieros, que la imaginación y la experiencia van de la mano. Solas no andan. Y yo hoy, a mis 88 años, experiencia creo que tengo. E imaginación siempre la tuve. Y reconozco que me gustó cultivarla desde muy niño en aquellas maravillosas tardes de sesión doble en el cine moderno y a través de las lecturas que me acompañan desde mi niñez, en mi juventud y que ahora en mi vejez me ayudan a rejuvenecer día a día, haciéndome posible vivir las vidas que no me tocaron. Es cierto, no se puede vivir solo de imaginación. Y al fin y al cabo, un autor de teatro sueña con lo que imaginó se represente algún día sobre un escenario. Y en mi caso, eso no ha ocurrido con demasiada frecuencia, al menos en el teatro profesional. Muchas veces me he preguntado por el motivo y siempre llego a una conclusión que puedo resumir en 2 palabras: Toledo y Woolworth. Efectivamente, en los años en los que mi teatro surgió, me fue muy complicado formar parte del meollo teatral madrileño, en el que las amistades jugaron un papel definitivo en la promoción de los autores. Es verdad, si yo hubiera tenido amigos bien relacionados en el mundillo del teatro, estoy seguro de que mis obras habrían conseguido mayor difusión y, por tanto, más montajes. Si hasta mis propios estrenos han sido ocasionados por mi amistad con alguien. Excluyo farsas contemporáneas. Esta sería la excepción, pues no necesito de nadie para ser representada en tantos y variados escenarios. Pero tantas representaciones en España y el extranjero, ¿han servido de algo? Dejo la pregunta en el aire y me refiero ahora a otro acontecimiento de mi vida que creo que también marcó el destino de mis obras. Nunca imaginé lo controvertida que podría llegar a ser la aparición de un profesor y crítico americano, George Woolworth, a mediados de los 70, que publicó un estudio sobre el nuevo teatro español, en el que Ruibal, Bellido y yo constituíamos la cabeza de ese nuevo movimiento. Desde lo más rancio del teatro de la época hasta una parte importante de autores de la generación del llamado teatro realista, se adoptó una actitud furibunda y crítica contra Woolworth. Y no solo contra él, también contra los que formábamos parte de su estudio. Desde entonces, esa etiqueta la he llevado colgada y creo que me ha causado más perjuicio que beneficio. Entiéndanme bien, siempre he estado muy agradecido a Woolworth y hasta halagado por su estudio sobre nuestro teatro. Tuve una excelente relación con él. Y si, según su criterio, mi teatro formaba parte del teatro de protesta y paradoja, como tituló uno de sus ensayos, sus razones tendría. Pero confieso que, contrariamente a su opinión, yo siempre me he considerado más próximo al teatro realista de Lauro Olmo, Carlos Muñiz, Rodríguez Méndez o Martín Recuerda, entre otros. En resumen, la suerte que han podido tener o no mis obras es diversa, como diverso es mi teatro. A estas alturas, y llegando al tiempo presente, me pongo a reflexionar sobre las oportunidades que se me han presentado. Sin duda, Farsas Contemporáneas, montada por tantos grupos de España y del extranjero, ha sido durante muchos años, y modestamente creo que aún sigue siendo, una de mis obras más exitosas. No puedo olvidar el montaje que el TEI hizo de la muy legal esclavitud. ¿Qué ocurrió entonces para que las farsas tuvieran éxito? Recuerdo que en el prólogo de la edición publicada tras ganar el premio Guipúzcoa reflexionaba de la siguiente manera. Llevo algunos años con una preocupación continua por hallar unas nuevas formas de expresión teatral. Me he convencido de que las fórmulas establecidas del lenguaje escénico, el teatro a lo tradicional, solo les está permitido a los autores que estrenan comercialmente, a los que, a pesar de ello, se les exige menos que a los desconocidos. En cambio, el autor desconocido o poco conocido ha de esforzarse más, ha de trabajar más su obra, y esto le obliga a la investigación de distintos modos de expresión que, aunque económicamente no suelen darle buenos resultados, artísticamente le conducen a unos logros más ambiciosos, más vanguardísticos, más válidos teatralmente.
Lo que yo no quería hacer era una reproducción fotográfica de la vida, sino que había que adaptarlo a un mundo con unas estructuras artísticas personales, creadas por mi mentalidad de autor teatral, abierto por completo a la imaginación. En una palabra, había que recurrir a una alegoría abstracta más rica en posibilidades que un realismo copiado. Si pienso en otra oportunidad, tengo que recordar Los Comediantes, cuyo estreno a cargo del grupo de teatro Pigmalión, que he dirigido durante gran parte de mi vida, fue casi apoteósico, aunque no hubo ninguna repercusión en la prensa ni espectadores cuando se puso en la taquilla. Quiero creer que por falta de publicidad. A pesar de ello, esta obra nos permitió viajar a Estados Unidos para representarla en varias universidades americanas. Los estrenos comerciales de Pisito clandestino y Matrimonio para tres, incluyendo Salir en la foto, la última obra mía que ha subido a las tablas, me hicieron pensar en un momento dado que mi oportunidad había llegado, aunque finalmente me dejaron un sabor agridulce. Oportunidades. ¿Qué ha pasado para que estas oportunidades no hayan conseguido que yo salga adelante y que desde hace años nadie se interese por algún título de mi extensa obra? ¿Cuáles podrían ser los motivos? ¿Qué es lo que me ha faltado? Yo lo tengo claro, pero dejo en manos de su imaginación la respuesta a la pregunta. Quizá les ayude a saber lo que pienso si me remito a aquellos versos un tanto desesperanzados de mi admirado Antonio Machado. Pregunté a la tarde de abril que moría, ¿al fin la alegría se acerca a mi casa? La tarde de abril sonrió. La alegría pasó por tu puerta y luego sombría. Pasó por tu puerta. 2 veces no pasa. Por todo lo expuesto, nunca pensé que mi teatro tuviera influencia en otros autores. Lo digo honestamente, aunque sí he de confesar que a veces he imaginado que eso pudiera ser así. De nuevo la imaginación, y es que tiene sobre nosotros mucho más importancia que la realidad. Uno de esos autores en los que al parecer he influido es José Moreno Arenas, también centro de estudio en este seminario. En cierta ocasión me comentó que, siendo estudiante, viajó a Jaén para ver una obra de teatro. Esa obra era Farsas contemporáneas. Al parecer, lo que vio le dejó impresionado. Aquella obra era distinta a lo que se solía hacer. Era diferente a cuanto se veía con normalidad en provincias. Este espectáculo sugería, atacaba, se enfrentaba a problemáticas reales y lo hacía a través del arte teatral. Cuando en 1982 Pepe tiene posibilidad de hacer realidad su primera publicación teatral, Teatro Alegórico, no pude negarme a prologarla. En 1999, la librería y editorial madrileña La Avispa publica un tomo titulado Farsas de ayer y hoy, que, tras un valioso prólogo de Javier García Teva, contiene 4 piezas breves mías y otras tantas de Moreno Arenas. Libro compartido, en demostración de que las afinidades se han concretado y han avanzado. Desde entonces han sido varios los encuentros, innumerables las conversaciones, principalmente telefónicas, y las colaboraciones. Eso, a lo largo de los años y de forma natural, se extiende desde la influencia a la amistad personal. Del teatro de Moreno Arenas se está hablando mucho en este seminario y lo están haciendo personas que conocen mejor que yo su teatro. Yo solo puedo decir que el teatro que he tenido la oportunidad de conocer de él me lleva a un tiempo y a unas formas teatrales de las que personalmente estoy más satisfecho. Ni qué decir tiene que esa influencia que al parecer he ejercido sobre él me produce un sentimiento de agradecimiento que quiero poner hoy de manifiesto. Y ya que estoy en este capítulo, quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los que en este seminario han trabajado y dedicado su estudio a mi teatro, al teatro de este autor, calificado por algunos en algún momento como de provincias, y que en su imaginación ha pretendido ser universal. Entiéndanme bien. Universal en cuanto a reflejar y contar
los problemas e injusticias a los que el ser humano se enfrenta en cualquier parte del mundo. Mi agradecimiento especial a Adelardo Méndez Moya, al que considero un buen amigo y mi prologuista oficial. Él conoce mi teatro mejor que yo, sobre todo ahora. Ahora que la memoria me falla. Ya qué más les voy a contar. He intentado hacerles un resumen de mi vida teatral, es decir, de mi historia vital, puesto que el teatro ha ido siempre conmigo. Los que han formado parte de mi vida me han acompañado y ayudado a hacer realidad cuando se podía mi sueño. A vivir con ilusión, a dejar libre mi imaginación. Curiosa coincidencia, mi última obra se titula así, La imaginación. Quien, si antes se veía amenazada por las circunstancias políticas y la falta de libertad de expresión, ahora se encuentra atrapada en un cuerpo que, sinceramente, no se corresponde con la mente que lo habita. Y para terminar, un saludo. Desde mis 88 años, que no quisiera que fuera despedida, ya que, aunque mayor, sigo todavía esperando que mi imaginación siga procurándome momentos felices. Muchas gracias. Mi padre quería que esta última obra fuese dada a conocer precisamente aquí y Adelardo no podía ser menos, la va a leer. Muchas gracias. Antonio Martínez Ballesteros, La imaginación. Un viejecillo sentado en una butaca muy pensativo. No tengo más que esta habitación, los libros que he leído, las fotos de mis padres que ya murieron, las de mis hijos que se casaron, las de mi mujer que me dejó. Sí, me dejó. ¿Por qué? Vete a saber. ¿Fue mía la culpa? ¿Fue de ella? Ni lo sé, ni quiero pensarlo, esa es la verdad. Ahora, cuando llegue la hora de comer, ya sabes, Juanito, al restaurante. No, sí, no me quejo, me tratan bien en el restaurante. Empiezo por la camarerita rubia, que cuando me ve aparecer por la puerta, buenos días, don Juan, para mí son tardes, me dice. Aunque para usted que no ha comido todavía serán buenos días. Y cuando a mí se me hace la boca agua, porque la verdad, la camarerita está para chuparse los dedos y empezar con ella el aperitivo, se me escabulle diciéndome que va a avisar a Pepe para que me atienda. Y la muy pícara se quita de en medio para atender a otros clientes más jóvenes. Sobre todo hay uno, el de la barbita recortada, que le tiene sorbido el seso. Yo creo que quiere pescarle, pero el de la barbita, nanay, que no le pesca. Buenos días, don Juan, ¿está usted bien? Pero la muy pícara, sin saber cómo lo hace, nada, que me deja en manos de Pepe. Y a mí Pepe... No, si el muchacho se esfuerza en servirme bien, me recomienda el mejor plato del día, el más caro. Y yo, un pobre pensionista que le tiene que pasar un tanto a la mujer, mal tiro le peguen. Pues me voy al más baratito. La verdad, si acaso una merlucita con guisante. Y como a gusto, la verdad. Y Pepe se me pone muy servicial y parece buen muchacho. ¿Qué voy a decir yo de Pepe si el muchacho se desvive? Pero me gustaría que me atendiera mi camarerita del principio hasta el final. Aunque ya está a altura. ¿Cuándo te vas a convencer, Juanito, de que te has convertido en una defesio? Al fin y al cabo, lo que nos distingue a los hombres de las mujeres lo tienes ya... ¿Dónde vayas si no tienes ni dientes? Tú estás ya para sopitas y buen vino, que es lo que me da a entender la dichosa camarerita, aunque me lo sirva el pesado de Pepe, que es un plomo, un verdadero plomo al querer caerme en gracia. Si se atreve a contarme chistes, el pobrecito. ¿Sabe usted, don Juanito, quién le habrá dicho a este mastuerzo que me llame a mí don Juanito? Pues nada, don Juanito por aquí, don Juanito por allá... Y a lo que iba, el chiste dichoso, que lo cuenta con una gracia.
¿Sabe usted, don Juanito? Me dice, el del viejo que va al médico y le pregunta, ¿sabe usted, doctor, por qué a mí no me funciona? ¿Qué es lo que no le funciona? Pregunta al médico con cachondeo. Y va al viejo y le dice, vamos, que no le funciona porque no le funciona. Y a lo peor lo dice por mí, el más tuercito ese. Le daba una así. ¿Pero en qué plato hemos comido juntos? Porque yo todavía no le he dicho, siéntate aquí conmigo para comer juntos. Si al menos pudiera comer con mi camarerita, ahí sí, empezaré comiéndola a ella, porque siempre está en tu imaginación. Ay, deja ya la camarerita, que te está entusiasmando más de la cuenta. No es que se me ponga, uy, que casi lo digo, no es que se me ponga como se me tendría que poner, qué cosa más blandengue, peor que la pichilla a un niño. Pero al menos cuento con la imaginación, eso sí, la imaginación no me falta. Frena, Juanito, que si no frenas la imaginación te vas a convertir en un viejo verde. Y de viejo verde yo, bueno, desde que me dejó mi mujer me consuelo con la imaginación, en lo que yo imagino, claro. Me veo un chico que no ha cumplido los 30 años, guapo, bien derecho, con la piel recién afeitada, o con una perillita. Pues a mí me gustaba verme en el espejo con mi perilla, que me quedaba, ¡oh, cómo me quedaba! Y se me daban las chicas. ¡Ay, cómo se me dan! Así se me dan. Y cuando me las llevo a la cama, ¿qué clase de virguerías se me ocurren? Variaciones sobre el mismo tema, pero no son iguales. Todas. Cada una tiene su particularidad. Maruja, Carmenchu, Elisa, Margarita, Sebastiana. ¡Ay, la Sebastiana! ¡Madre mía! Que con su insaciabilidad me llevaba al agotamiento. ¡Qué cosa! ¡Ay, cuántas mujeres! Así como en un ramo que yo me he podido meter en el saco. Recuerdo a mi amigo Renato que cuando me veía con alguna nueva decía, ¿qué? ¿Otra dentro del saco? Este Juanito. Y Juanito siempre tenía un amigo que le convidaba a cerveza cada vez que caía una nueva. Él siempre me decía, ¿qué pintongo eres, Juanito? Verá el día que se entere tu mujer. Y mi mujer, está mal que lo diga, ni se la olía. Hasta que llegó el día que se enteró. Y me dijo, ahí te quedas, mundo amargo. Anda que cada vez que recuerdo lo que yo era entonces y lo que soy ahora. Soy como una casa vieja que se le derrumba el techo y tengo que seguir viviendo en ella. Qué fantasma soy con la imaginación. Ay, mi Alicia, mujercita mía, que se me ha ido. Si tú has sido la única, si sabes que yo para soñar me pinto solo y me invento las cosas y lo que me has oído decir en sueños son fantasmadas. Ay, mi maldita imaginación. Alicia, mi Alicia. Casi llora, empieza a oscurecerse mientras esconde su cara entre los brazos. Ahora sí, se hace totalmente el oscuro. Fin. Perdóname, Encarna. Cuando me veas con ese genio tan violento, no me hagas caso. Ya me conoces, luego se me pasa y nada. Sí, ya sé que esto te lo he dicho montones de veces. Pero ahora que estamos los dos en la cama, solos y a oscuras, te voy a contar lo que tengo dentro. Ya sabes que a oscuras, sin vernos las caras, pues me explico mejor y me atrevo a contarte mis problemas. Y es que, maldita sea, está visto que ni con recomendación voy a encontrar trabajo. Ese tío me ha engañado, Encarna. Ha hecho el paripé para que lo deje en paz. Si ya me venía yo dando cuenta de que le molestaban mis visitas cuando iba a pedirle que hiciera algo por mí. Me dijo que me iba a preparar una entrevista en su oficina.
para ver si conseguía meterme de ordenanza. Pero luego resulta que somos 5 para la dichosa entrevista. Y además, cuando no hay nomás que una plaza. Y además, los 5 con la misma recomendación. Bueno, los 5 no, la misma no. Porque la mía era la más mierda. Los demás iban recomendados por peces más gordos. Sobre todo el pelotas ese que se ha quedado con el puesto. Que desde un principio ya supe yo que era nada más que un pelota. Claro, su recomendación era del mismísimo director general, mientras que la mía, la de un jefecillo a sus órdenes. Y digo yo, Encarna, ¿por qué presume tanto el muy cabrón de ser uno de los más influyentes de su oficina? Señor Domínguez por aquí, señor Domínguez por allí. Tú no tienes más que decir que vas de parte del señor Domínguez. Y va uno recomendado por el señor Domínguez. Y es lo mismo que si va recomendado por el conserje. No sé, yo lo comprendo, Encarna. ¿Qué posibilidades va a tener un recomendado del tal Domínguez frente a otro del director general? Que además se gasta unos modales de zalameros y amariconaos que... Lo que usted diga, señor director, a las órdenes del señor director. Y eso desde antes de saber si era él o no el elegido. Aunque la verdad, ahora que lo pienso, yo creo que ya lo sabía desde el principio. Y que la entrevista a los demás no ha sido nada más que una pamema. Por eso se presenta allí con esa sonrisita de mariquita adulador. Mientras los demás nos hacíamos ilusiones y caímos en la trampa de la dichosa entrevista como gilipollas. Ese tío me engañó, Encarna. Bien que me ha tomado el pelo. Mucho prometer, pero a la hora de la verdad se excusa diciendo que él ha hecho todo lo que ha podido por mí y que he sido yo el que lo ha hecho todo a perder por mi falta de preparación. Porque he fallado en preguntas elementales, que me he puesto nervioso. ¿Y cómo no me voy a poner nervioso si no sabía de lo que me estaban hablando? Pero cállate, que encima me dice que de cultura ando un poquito corto. Poquito corto. En vez de decirme, mira, Mariana, no he podido hacer nada por ti porque no soy más que un mierda al lado de los otros. La falsa. Tanto prometer es muy cabrón. El caso es que entre unas cosas y otras, a mis 55 años, y desde el reajuste de personal en la fábrica que me dejó en el paro, ando por la noche y el día para sacarte adelante a ti y al muchacho. Bueno, realmente eres tú la que me saca adelante a mí, yendo a servir allí donde te llaman. Porque lo que es yo con las 4 chapuzas que me salen ya me contarás, me cago en la leche. En fin, Encarna, que volviendo a la entrevista, que cuando quise prepararme para responder, ya se había acabado todo. Pero si es que no me preguntaron nada más que tonterías que yo no sabía que fueran tan importantes. Al fin y al cabo, una ordenanza que hace, pues llevar papeles de un lado para otro. Y es que digo yo, pero es que ahora para cualquier cosa se va a necesitar una carrera. Pues nada, cogí un cabreo cuando empezó
con las excusas estas de que él había hecho todo lo que podía por mí y que yo tenía la culpa, que vamos, yo creo que hasta me notó el Domínguez la cara de mala hostia que se me puso. Y yo cuando salí de allí, pues no iba nada más que dándole vueltas y más vueltas a lo que ya no tenía remedio. No me quedaba ya nada más que hacer el Madrid, coger el Cercanías otra vez y volver. Esto no es vida en carne. Si esto es vida, que venga Dios y lo vea. Y no me vengas con el cuento consolándome de que hay que esperar a ver si se arreglan las cosas. Porque con este gobierno, ahora que las próximas elecciones las espero yo a ellos. Que lo que es votar yo, nada. Pues con todo esto y con que el metro tardó una barbaridad y encima venía de bote en bote, llego a la estación de Atocha y había una cola para sacar los billetes que ya era lo que me faltaba. Qué gentío, Encarna, todo el mundo de un lado para otro. Coño, luego dicen que hay crisis, copón. Claro, como estamos en vísperas de un puente que casi es un acueducto, pues nada, todo el mundo en marcha de vacaciones. Qué injusticia, señor, qué desigualdad. Unos tanto y otros tampoco. Y se extrañan de que haya tratos. Pues más los tenía que haber. Y si hasta yo mismo me atrevería a ir, si no fuera porque yo no sé de dónde sacan algunos el dinero. Cuando estamos oyendo todos los días que estamos tan mal y hay tanta crisis. Ay. Y luego salen los golfos del gobierno por la tele diciendo que hay que apretarse el cinturón. Apretarse el cinturón cuando ellos están viviendo a trastrozo y sin privarse de nada. ¿Qué sabrán ellos de crisis? Así es que me puse en la cola a sacar el billete y por momentos empiezo a notar unas ganas de mear que no me podía aguantar. Así es que me voy en busca del servicio y mira por dónde paso por delante de esa pastelería que tú ya sabes, de esa que salen unos olores tan ricos a bollería recién hecha, que como te puedes imaginar, me entraron unas ganas de comerme un enchufe rebozado en azúcar, de esos tan ricos rellenitos por dentro que... Pero inmediatamente pensé que no había nada que celebrar. Así es que me voy para el servicio, llego y me lo encuentro cerrado, con un cartel avisando que estaban limpiando y que usáramos el del servicio de arriba. Salgo escopetado al piso de arriba, me llevo por delante a un crío, la madre me lía una zapatiesta que no veas, entro al servicio y llego. Y yo sin poderme aguantar. Y miro y veo un hueco allí entre dos fulanos y me voy para allí. Inmediatamente me doy cuenta que uno de ellos es un poquito maricón. Y tú ya sabes que a mí los maricones me revientan. Vamos, que no puedo con ellos. Desde esa vez que me puse a mirar al lado de uno y noto que me está mirando así por encima como de reojo, me imagino que para ver cómo la tenía. Vamos, que es que ando con un cuidado y por eso prefiero yo mear mejor en una cabina yo solito. Y veo una entreabierta, me voy, empujo y... Ay, encuentro resistencia. Resulta que hay un individuo meando de pie, con la puerta cerrada y sin echar el pestillo, como está mandado. Mira, me pillé un cabreo todavía mejor. Así es que espero a que salga. Y sale y resulta que es un viejalas así un poco chuleta. Y le digo, vamos a ver, hay que cerrar la puerta y echar el pestillo para que nadie se confunda. Me mira así con cara de asombro Almenda y me dice algo así como que si no tengo ojos en la cara, pues todavía me cabré más.
y le digo, vamos a ver, el cerrojo se ha puesto para algo. Y si no lo entiendes así, es que eres muy tonto. El tío me mira así, con de arriba abajo, y me dice que por qué el insulto, que no se puede ir por ahí insultando a todo el mundo. Y yo le digo, sí, que yo no voy insultando a todo el mundo, pero cuando me encuentro a un tonto, se lo digo en la cara. Y me amenaza con que va a avisar a un guardia. Y yo le digo que avisa a quien le dé la gana, que a mí me daba igual. Me mira otra vez así, como con desprecio, y se va, sin más, diciéndome que no tenía ganas de discutir conmigo, que su educación no se lo permitía. ¿Te das cuenta, Carla? Me dio a entender que era un maleducado. Y bueno, me dieron unas ganas de soltarle unos tiazos. Lo que pasa es que rápidamente lo pensé y me contuve, porque claro, al fin y al cabo, no era nada más que un viejo. Pero me miró así como con lástima, o burla, como dándome una lección. Y tú ya sabes que yo no admito lecciones de nadie, menos de un tonto que para mear no echa el pestillo. Y esto es todo lo que me ha pasado hoy en la estación, en Cádiz. Y te cuento esto para que comprendas en el estado en que llegué yo a casa, que no podía más. Por eso no tienes que hacer caso de las cosas que te digan, por fuertes que te puedan parecer. Sí, ya sé que te levanté la mano, pero no te toqué ni un pelo. Solo se quedó en eso, en la amenaza. Y ahora te estoy pidiendo perdón. ¿Estás escuchando, Encarna? ¿Encarna? Pero bueno, ahora resulta que estás dormido. Vaya ronquillos, que te van a oír hasta los vecinos. No, si yo bien que lo entiendo, hermosa, que trabajas como una mula y claro, cuando llegas a la cama, caes rendida. Pero podías tener un poquito de consideración con tu marido, mujer, hacerme esto a mí. Hasta si te tiro de la cama te despiertas. Bueno, puedes dar gracias a que soy más bueno que el pan. Mejor de lo que tú te crees, que si no, mañana hablaré. Ay, vaya dita, y vaya consuelo que tengo contigo, hermana. Ven una nochecita, me espera. Si ya necesitas hasta un somnífero. ¡Hala! Vaya ronquidos tan femeninos que te gastas en carnita.